Literatura a la carta. Cuentos, relatos, leyendas y poesías. Mi nombre es Adolfo. Y el mío es Dolly. Leemos los textos que amamos. Hoy leeremos textos de Franz Kafka. Trataremos de explicar algo de la vida de Franz Kafka para acceder más fácilmente a sus textos. Nació un 3 de julio de 1883 y vivió 41 años. Era un niño adicto a la lectura. Vivía en un hogar de gente culta. Fue muy buen estudiante y cuando quiso, siendo muy joven de 12 años, estudiar historia del arte, fue su padre el que se lo prohibió. Era un padre, como se usaba en esa época, muy autoritario, pero terriblemente violento con su hijo Franz. Y lo obligó a estudiar leyes. A los 23 años se recibe de abogado y comienza a trabajar. Un compañero de estudios, Max Brod, va a continuar siendo durante toda su vida su mejor amigo. En 1912 publica su primer libro, Contemplación. Ya. Kafka solo publicó algunas historias, cartas y algún texto corto durante toda su vida. Una pequeña parte de todo su trabajo de escritor. Su obra pasó inadvertida hasta después de su muerte. Poco antes de morir, Max Brod recibió la orden de quemar toda su obra y no lo hizo. Y empezó a publicarla años después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Es traducido rápidamente a varios idiomas. En Buenos Aires prácticamente se publica en español y se difunde a todos los países de habla castellana la obra completa que se tenía hasta ese momento. Se sigue todavía buscando muchos textos que después de su muerte, en plena etapa nazi, es allanada la vivienda de uno de sus amigos y es secuestrada y aún permanece en ese estado. Su época fue una época entre guerra fundamentalmente, donde el judío, junto a homosexuales, gitanos, pobres, comunistas, etc., todo aquel que criticaba el gobierno era deportado a campos de concentración. Él muere antes de esta etapa, no así sus 3 hermanas que fueron llevadas a Auschwitz y exterminadas. La influencia de Kafka va a trascender a la literatura, va a impactar en las artes visuales, en la música, en la cultura popular,
va a dar origen al género de la ciencia ficción que tiene en Orwell y en Max Bradbury los más altos exponentes. La palabra kafkiano, el adjetivo que se deriva de su apellido, significa fundamentalmente que es cómo eran, cómo son sus personajes. Carecen casi siempre de un curso de acción claro, tratando de escapar de situaciones que son laberintos. En los textos de Kafka se utiliza recurrentemente las parábolas, un género literario que aparentemente cuenta una historia simple, pero que el significado de esa parábola, en realidad, cada lector tiene que explicarse a sí mismo el verdadero significado. Usaremos como ejemplo un microrrelato de Franz Kafka, La partida. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes, así que fui al establo yo mismo. Ensillé mi caballo y lo monté. A distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni había oído nada. En el portal me detuvo y preguntó: ¿A dónde va el patrón? No lo sé, le dije. Simplemente fuera de aquí. Simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí. Nada más. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta?, preguntó él. Sí, repliqué. Te lo acabo de decir. Fuera de aquí. Esa es mi meta. Y escribe en su diario: Me paso toda la tarde en las calles bañándome en el odio a los judíos. Una vez escuché que los judíos fueron llamados raza sarnosa. ¿No es natural que uno se vaya de donde están odiado? Ante la ley. Cuento de Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejará entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno
es más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su ciudad y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardia. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que los separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años, audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo le engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable.
Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti, y ahora voy a cerrarla.
Hoy leímos a Franz Kafka, La partida y Ante la ley. La música, concierto para violín y orquesta de Mozart. Si te gustó, danos un like y seguinos en YouTube y Spotify.